Estaba a mitad de explicarle nuestras diapositivas de retención del segundo trimestre, pulcras, con datos verificados, tranquila y abotonada, cuando él agitó su catálogo de Rolex hacia mí como un policía de tráfico y dijo: «Hemos terminado aquí. Estás despedida». No fue una pregunta ni una advertencia. Solo un hombre malcriado en un traje demasiado ajustado, bebiendo agua de pepino y actuando como si hubiera comprado una máquina expendedora, no una consultoría. Ni siquiera cerró su portátil. Simplemente giró en su silla, señaló a su asistente y dijo: «Dile a operaciones que mueva todos los contratos de clientes a corporativo. Bájalo hoy». Y fue entonces cuando dije con calma, incluso con cortesía: «No puedo hacer eso». Si estás disfrutando esta historia, tómate 2 segundos para darle me gusta al vídeo y suscribirte. Ayuda mucho más de lo que crees. El 97% de ustedes escucha sin suscribirse. Él levantó la vista lentamente como si yo acabara de hablar en Klingon. «Disculpa». Dije que no puedo hacer eso, repetí nivelando mi voz, de la manera que lo haces cuando le hablas a un niño que sostiene unas tijeras. «Porque los contratos de los clientes no son con Kep. Son conmigo», dije. Fue entonces cuando vi el pánico cruzar su rostro. No un pánico total, no miedo, sino ese primer destello del tipo que aparece cuando alguien se da cuenta de que acaba de tirar de una palanca que no está conectada a nada. Hace un año, no me habría imaginado esta conversación. En aquel entonces éramos Blue Marlin Analytics, una consultoría de datos boutique con grandes clientes, egos pequeños y un equipo que conocía su oficio. Yo había ayudado a construirla desde un espacio de coworking en un segundo piso, con 4 pasantes y un microondas que sonaba como un golem moribundo. Fui la primera mujer contratada, la tercera empleada a tiempo completo y finalmente, por defecto silencioso, la encantadora de clientes. En la que confiaban. A la que llamaban. La que no perdía cuentas. No era llamativa, no era ruidosa, pero sabía cómo construir algo que se mantuviera. Durante 7 años reescribí cada documento de incorporación de clientes para incluir una ejecución dual, firmar con la firma o firmar con un asesor estratégico nombrado. Se presentó como flexibilidad, una forma de apoyar la continuidad dirigida por el asesor en caso de fusiones, adquisiciones o, Dios no lo quiera, desfiles de payasos ejecutivos como el que ahora bebía Perrier frente a mí. La mayoría de los clientes me eligieron a mí. Cada elección fue legal, cada cláusula aprobada por el consejo. Operaba bajo mi propia LLC separada, documentada, totalmente revelada a la Junta. Pero cuando Adrian Equity nos adquirió, no les importaron los matices. Buscaban logotipos y titulares, no relaciones con los clientes. Cambiaron la marca de la firma a Adrian Strategic, reemplazaron el logo con algo que parecía un tatuaje de rosa financiero y comenzaron a referirse a nuestros clientes como objetivos de velocidad de cartera. Al personal, éramos nodos heredados. Me quedé callada. Sin drama de salida. Me quedé porque las relaciones llevan tiempo, porque irse demasiado pronto hace que la gente se pregunte qué estás escondiendo. Pero los observé. Los observé despedir al equipo de calidad de datos. Observé cómo movían las adquisiciones a un centro compartido en Jersey City. Los observé publicar TikToks desde el nuevo vestíbulo de mármol mientras fingían entender la nube. Y seguí entregando resultados. Mis clientes no notaron el ruido porque yo lo amortiguaba. Sabía cuándo desviar llamadas, cuándo ofrecer garantías, cuándo recordarle al departamento legal que no tenían autoridad sobre acuerdos que nunca habían firmado. Pero en el momento en que Grant Lazlo, el sobrino del fundador de Adrian, con un máster en administración de empresas por nepotismo, me miró a los ojos y dijo: «Ahora trabajas para mí», pensó que me había comprado. Pensó que yo era parte del mobiliario. Nunca preguntó por qué el 83% de nuestros clientes de primer nivel no habían firmado los formularios de renovación corporativos. Nunca notó que el contrato marco de servicios tenía encabezados diferentes, bloques de firma diferentes, cláusulas de rescisión diferentes. No leyó. Simplemente asumió. Y en este negocio, la suposición es la partida más cara en el balance general. El primer mensaje llegó como si nada. Un pequeño pin de Slack del gerente de operaciones de Adrian. Un chico nuevo llamado Brice, que usaba Jessis en las llamadas con clientes y una vez preguntó si la asesoría estratégica era como
Como un podcast de consultoría. ¿Podemos obtener una lista consolidada de todos los contratos de clientes para poder migrarlos a los sistemas corporativos? Sin un por favor. Solo un derecho digital casual envuelto en puntuación de emojis. No piqué el anzuelo. Lo mantuve limpio. Hola, Brise. Todos los contratos de clientes están bajo ejecución dual, según la sección 3.2 del marco del asesor. Feliz de aclarar cualquier duda en cualquier momento. Sin respuesta. Sin un gracias, sin un entendido, ni siquiera un pulgar hacia arriba. Pero a la mañana siguiente un pin de recursos humanos. Asunto, charla rápida. Que si alguna vez has trabajado en una fusión corporativa, es el código para vamos a fingir que esto es una conversación cuando en realidad es un procedimiento. Entré en la sala de conferencias tipo pecera de cristal, sillas nuevas sin alma, y me encontré con dos personas que nunca había visto antes. Una de recursos humanos, la otra de un base de innovación corporativa. El de base comenzó a sonreír antes de que me sentara. Solo queríamos alinearnos en algunas aclaraciones estructurales, dijo, tocando una copia impresa. Parece que algunos de tus clientes todavía están listados bajo tu LLC. Necesitaremos consolidarlos bajo Adrián. Así, sin más. Como si los contratos fueran muebles que pudieran reasignar. Como si los nombres en esos acuerdos legales notariados y registrados ante las autoridades estatales significaran menos que sus nuevas firmas de correo electrónico. Dejé que terminara su discurso. Dejé que respirara su propia suposición. Luego abrí la carpeta que había traído. Dentro copias del marco del asesor, la aprobación original de la Junta de la cláusula de ejecución dual y un documento notariado que mostraba el estatus de custodia de mi LLC como contraparte principal en cada acuerdo de nivel 1. Lo deslicé sobre la mesa, lentamente. Creo que esto cubre la estructura, dije. La página 3 es la sección 3.2, feliz de repasarlo. El de base dejó de sonreír. El de recursos humanos tosió. Pero todavía no lo entendían. Pensaban que era un descuido, un UPS que el departamento legal podría limpiar antes del almuerzo. Firmar cosas que no entendían, marcharse con una indemnización y una publicación en LinkedIn sobre nuevas aventuras. Lo que no vieron, lo que nunca ven, es cuánto trabajo preliminar alguien como yo establece antes de que aparezca la primera bandera roja. No sabían sobre la cláusula que pasé 6 meses refinando con el consejo, asegurando silenciosamente el control de custodia a nivel de asesor. No sabían que yo personalmente había explicado la estructura a cada cliente, que había construido relaciones lo suficientemente profundas como para soportar cambios de marca, reestructuraciones y, ahora, destituciones. Pensaban que se trataba de acceso, de control, de la facilidad de una migración de base de datos. Lo que no se dieron cuenta fue que cada contrato que querían estaba vinculado a una persona, no a una plataforma. Cada dólar de ingresos que estaban rodeando en sus pronósticos venía con una firma junto a mi nombre. Y no iba a renunciar a ello. Ni por un título de vicepresidenta, ni por opciones sobre acciones, ni por su presentación de visión llena de palabras de moda y cero sustancia. Aún así asentí cortésmente mientras recursos humanos enumeraba los siguientes pasos: revisión, alineación, cumplimiento, una posible transición. Y luego los dejé con una última frase: estoy feliz de cooperar dentro de los límites de lo que está contractualmente permitido. Me dieron las gracias. Y sonreí. Porque ya sabía que los contratos no se iban a mover. Lo primero que vi fue el catálogo, no una carpeta informativa, no un estado de pérdidas y ganancias, un maldito catálogo. Edición limitada de Rolex, abierto sobre el nuevo escritorio de nogal. Un trofeo para su muñeca. Grant Lazlo no se levantó cuando entré. No me dio la mano. Solo hizo un gesto hacia el asiento de cuero frente a él mientras agitaba un agua con gas como si contuviera secretos del universo. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo como si fuéramos viejos amigos jugando un juego amañado. No respondí. No me moví. Solo esperé. Cerró el catálogo con 2 dedos. Vamos a integrar todo en la corporación. Todos los acuerdos con clientes con efecto inmediato. Mantuve mi tono nivelado. Ni frío, ni cálido.
Quirúrgico. No puedo hacer eso. Los acuerdos con los clientes, repetí, no son corporativos. Están ejecutados conmigo personalmente. Mi LLC posee los derechos. Todo está debidamente registrado, aprobado por la Junta previo a la adquisición. No fue confusión. Fue ofensa, como si le hubiera dicho que su dinero no era real o que su silla no era de cuero. Entonces se rió, una risa corta y áspera. Eso no va a funcionar. Encontré su mirada. Ya lo hace. Eso borró la sonrisa de su rostro. Por un segundo simplemente se quedó sentado, tratando de recordar si alguien le había advertido que esto podría suceder. Si uno de los consultores caros o los abogados medio borrachos en la fiesta de adquisición le había susurrado algo como, «Sabes, esos clientes en realidad no son tuyos». Pero nadie lo hizo. Porque nadie leyó más allá de la primera página. Finalmente se reclinó y preguntó muy lentamente, «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» No respondí. Solo me levanté, metí la mano en mi bolso y coloqué mi credencial sobre la mesa. Silenciosamente. Sin teatro, sin monólogo de salida. Él esperaba que yo discutiera, que suplicara, que propusiera algún compromiso a medias sobre integrar algunos clientes. Pero yo había estado preparada para esto desde el momento en que vi su nombre en el organigrama. Grant Laszlo. Sobrino del fundador, escuela privada. El tipo de hombre que piensa que soy un constructor, significa ordenar a hombres con chalecos que empiecen a excavar. No construyó Blue Marlin, no conocía a nuestros clientes. No entendía por qué cuando todo lo demás en esta industria es humo y palabras de moda, la confianza es la última moneda que realmente tiene valor. Y yo tenía esa confianza, no la maldita fuente en el vestíbulo. Finalmente habló más bajo esta vez. ¿Y si te hago una oferta? Me dirigí hacia la puerta. Ya lo hiciste, dije sin mirar atrás. Y luego me fui. Sin gritos. Sin portazos. Solo el clic agudo de mis tacones en su suelo pulido. Ese fue el sonido de 7 años abandonando el edificio. Pero los clientes, ellos no se habían ido a ninguna parte. Para el mediodía, ya se habían sumido en modo de crisis. Los correos electrónicos volaban como confeti desde la sala de guerra del equipo legal. El asunto del primero en rojo, urgente, solicitud de consolidación de contratos. Según el protocolo de transición. Enviado por el departamento legal de Adrián. Un hombre que nunca había conocido, pero que había puesto en copia a 6 personas para asegurarse de que su urgencia se sintiera como la gravedad. Se refirió a mí como nuestra ex-líder. Hace 2 horas, yo era oro en relaciones con clientes. Ahora, era una nota al pie, un cabo suelto que barrer antes del almuerzo. No respondí. Unos minutos más tarde apareció un seguimiento de alguien más abajo en la cadena alimenticia. Un asociado junior, probablemente todavía usando la lista de verificación de incorporación de la firma para averiguar cómo funciona Outlook. Intentó un enfoque más suave. Hola, espero que tu día vaya bien. Parece que nos faltan los contratos marco de servicios para los clientes de nivel 1. ¿Te importaría reenviarlos? ¿Que sí me importaría? Por supuesto que les faltaban. Lo que tenían eran copias del acuerdo base, los redactados para funcionar a través de los sistemas de Blue Marlin cuando los clientes optaban por el lado corporativo. Pero casi todos los clientes de nivel 1 habían tomado el otro camino. Firmaron directamente conmigo con mi LLC como su asesora estratégica de registro. Y cada uno de esos contratos vivía en una carpeta diferente, un servidor separado. Fuera del alcance de la pequeña hoja de cálculo de Adrián. Así que respondí. Con calma. Con precisión. Adjunté los artículos de organización de mi LLC, registrados hace años, certificados por el Estado públicos. Y la sección 7.4b de cada MSA, alojada en portales de clientes seguros, con marcas de tiempo, originales firmados conjuntamente y metadatos de custodia. La sección 7.4b decía claramente, cualquiera de las partes puede rescindir sin causa. La relación de asesoría estratégica se mantiene con el asesor signatario, no con la institución. Cualquier reasignación de la autoridad de custodia requiere el consentimiento mutuo.
Incluso puse esa última parte en negrita. Como un pequeño resaltador sobre la tumba que estaban a punto de cavar con su propio equipo de cumplimiento. No habían leído la letra pequeña. Habían visto los logotipos de los clientes en las presentaciones y asumieron que la propiedad era tan simple como presionar una tecla. Pensaban que las personas eran activos. Que si compraban el edificio, compraban el corazón. Pero yo me había estado preparando para esto mucho antes de que Adrián apareciera en escena. Gente buena despedida, clientes tratados como widgets de ingresos, estrategia reemplazada por diapositivas. Había visto a equipos legados marcharse sin nada mientras los fundadores cobraban. Y los de traje con PowerPoints lo hacían parecer visión. Así que había estructurado para la separación. Lo había registrado todo, enmarcado cada cláusula con un equipo legal que sabía dónde colocar el filo de un cuchillo, silencioso, paciente, quirúrgico. Era protección, no solo para mí sino para los clientes. Merecían continuidad, estabilidad, no un fondo de cobertura inflado que reempaquetaba su confianza como una partida trimestral. El equipo legal de Adrián no respondió esa tarde. Me imagino que leyeron la cláusula una vez, luego otra vez. Luego trajeron a alguien de cumplimiento para confirmar que sí, que realmente decía lo que parecía. Al final del día, recibí un correo más. Esta vez de un pez gordo. Cauteloso. Nos gustaría discutir posibles vías para una alineación mutua. Por favor, avise de su disponibilidad. ¿Vías para alinear? Traducción. Finalmente se dieron cuenta de que estaban en una casa sin escritura y la persona con la llave ya se había ido del porche. La lucha comenzó en silencio. Correos electrónicos primero. Luego una reunión ejecutiva en toda regla que aparentemente terminó con Grant lanzando una pluma Montblanc a través de la pared de cristal de la sala de juntas porque alguien se atrevió a decir restringido contractualmente. Intentaron tomárselo con calma al principio. Uno por uno el equipo ejecutivo de Adrián comenzó a contactar a las cuentas de nivel 1, llamadas enmascaradas con frases educadas como realineando la propiedad de la cuenta o asegurando una experiencia de servicio más fluida bajo nuestra nueva estructura operativa. Traducción. Estaban tratando de presionar a los clientes para que abandonaran el barco. Para que cambiaran de mí a ellos. Para reescribir la historia legal con una llamada telefónica y una sonrisa. Pero los clientes no cedieron. Ni uno. Cada llamada terminaba de la misma manera, gracias, pero nos quedaremos con ella. Con ella firmamos. En ella confiamos. Algunos ni siquiera esperaron a ser cortejados. Al final del día 2, 3 de nuestras cuentas más grandes habían enviado notificaciones formales. Notificaciones legales advirtiendo que Blue Marlin, ahora Adrian Strategic, ya no tenía legitimidad como contraparte, que toda comunicación debía ser dirigida a través de mi firma, y que cualquier intento de modificar la custodia contractual sin consentimiento mutuo constituiría un incumplimiento. Ese fue el momento en que imagino que Grant comenzó a sudar. No gritó al principio. Pero cuando el departamento legal confirmó en voz alta, frente a toda la sala, que no había ninguna cláusula de anulación, que cada contrato de cliente había sido ejecutado limpiamente a través de mi LLC, y que cada reasignación de derechos requería mi firma. Ahí fue cuando la fachada se derrumbó. Les ladró que encontraran una solución. Le dijo a operaciones que replicara los contratos de todos modos, que los metiera en el nuevo sistema. Incluso intentó redactar una plantilla de consentimiento de transición, como si los clientes fueran a firmar a ciegas solo porque el PDF tenía su logo. Pero nada funcionó. Porque no había dejado cabos sueltos. Cada línea de esos contratos, cada campo de custodia, cada etiqueta de jurisdicción, cada cláusula de disputa apuntaba a mi firma, mi estructura, mis términos. Lo construí de esa manera porque sabía cómo operan las personas como Grant. Pensaban que el control venía con la propiedad. Que si adquirían el nombre, el contrato de arrendamiento de la oficina y los canales de Slack, automáticamente heredaban el alma del negocio también. Nunca entendieron que la lealtad del cliente no se compra. Se gana silenciosamente a lo largo de años de estar ahí cuando las cosas van mal, de atender llamadas a las 11 de la noche, de detectar errores antes de que le cuesten a alguien su bono o su trabajo. Pensaban que yo era solo un nombre en un organigrama que podían reemplazar.
Pero yo era quien había escrito el organigrama. Y ahora que se había ido, estaban cavando en unidades compartidas, enviando correos electrónicos a antiguos administradores, tratando de encontrar alguna cláusula miscelánea de puerta trasera que pudieran convertir en un arma para obtener ventaja. No había ninguna. Nunca la hubo. Todo lo que tenían era una marca que no entendían, envuelta en contratos que no poseían, con clientes que no devolverían sus llamadas. No me regodeé. No respondí. No advertí. Simplemente observé la lucha desplegarse desde una distancia segura, teléfono en silencio, bandeja de entrada limpia. Compraron el nombre. Pero el negocio, ese nunca estuvo en venta. Para el viernes por la mañana, finalmente hicieron los cálculos. No del tipo optimista que vive en las presentaciones para inversores, sino los números reales, los que aparecen cuando los clientes dejan de responder correos electrónicos y comienzan a reenviar avisos legales. 83%. Ese era el número. El 83% de los ingresos retenidos, atados silenciosamente a mi nombre. No al suyo. Era el 83% del alma de la firma caminando por una cuerda floja contractual muy fina. Y yo era el ancla. No lo habían visto venir porque habían estado contando logotipos, no personas. La retención de clientes era una casilla de verificación en una hoja de cálculo, no una relación guardada en contactos telefónicos, construida durante fines de semana cancelados y demasiadas salas de espera de aeropuertos. Así que cuando llegó el silencio, cuando la sincronización semanal de ingresos no coincidió con las proyecciones y el departamento legal alertó de que no podían forzar la transferencia de una sola cuenta de nivel 1, el pánico real se instaló. Podía sentirlo en todo el sistema. Hilos de Outlook sonando como código Morse, estados de Slack de repente en verde a medianoche. Personas que no me habían hablado en un año enviando repentinos mensajes de hola, extraña. Como si todavía fuéramos amigos del trabajo y nada de esto hubiera pasado. Uno por uno, los gerentes de cuenta comenzaron a contactarme. Algunos con un oye, solo para saber cómo estás. ¿Todavía planeas apoyarnos durante el trimestre? Otros se dejaron de rodeos. Por favor, dime que no te vas. Nos dijeron que los contratos se mantendrían. Y algunos simplemente preguntaron sin rodeos, ¿estamos jodidos? No les di certeza. Tampoco les di rabia. Solo respuestas tranquilas y clínicas. Pueden contactar directamente con mi oficina. Estamos revisando opciones. Era la verdad. No había hecho ninguna declaración pública, ni salidas dramáticas, ni manifiestos en LinkedIn con hashtags y falsas modestias. No buscaba quemar el lugar. Pero tampoco iba a apagar el fuego. Que se retorcieran. Que adivinaran. Que escribieran 10 memorandos de contingencia diferentes y llamaran a 3 bufetes de abogados para obtener opiniones que deberían haber buscado antes de cambiar las cerraduras de mi oficina. Porque a estas alturas no necesitaba hacer ningún movimiento. Solo necesitaba quedarme quieta. Dejar que el peso de su suposición hiciera el resto. Me enteré por un antiguo colega de finanzas que Grant comenzó a cancelar viajes al mediodía. Que el fundador de Adrian había llamado desde Londres exigiendo una cifra precisa de retención. Que el rastreador interno de la Junta ahora etiquetaba mis contratos como activos en disputa. ¿En disputa? Como si mi nombre en cada página no lo dejara claro. Como si no hubiera pasado años construyendo un negocio dentro del suyo con permiso, con documentación y con más confianza de la que cualquiera de ellos ganaría en toda una vida de llamadas con agua con gas. Pero bueno, que lo disputaran. Yo ya había ganado la única votación que importaba, la del cliente. Y hasta ese viernes por la tarde seguían llamándome firmes y leales. No porque yo lo pidiera, sino porque no tenía que hacerlo. Llegó tarde en la noche del domingo. Con fecha y hora de las 11:42 de la noche, como si Grant pensara que enviarlo justo antes de la medianoche lo hacía más urgente. O más poderoso. Asunto, discusión sobre la continuidad. El cuerpo estaba disfrazado de desesperación educada. Palabras como mutuamente beneficioso, unidad estratégica, alineación a largo plazo. Escribía como si fuéramos socios navegando una tormenta, en lugar de lo que realmente éramos,
un hombre tratando de ponerle precio a algo que nunca construyó y nunca entendió. Adjunto al correo electrónico había un contrato revisado. Título de vicepresidenta, oficina en la esquina, opciones sobre acciones, un plan de adquisición de derechos agresivo. Y enterrada en el párrafo 6, una solicitud para reconsiderar la transición de activos a propiedad de Adrián con fines de integración operativa. Activos. Así llamó a los clientes, las relaciones, las noches en vela y las llamadas de pánico y los 7 años de construir una confianza que sobrevivió a cambios de marca, despidos y lanzamientos de productos fallidos. Solo activos. Como si estuviera reteniendo una impresora que querían de vuelta. También adjuntó un acuerdo de confidencialidad de 10 páginas, una cosita resbaladiza llena de frases herméticas sobre confidencialidad, buena voluntad y limitaciones postacuerdo. La cláusula 4.2 incluso intentaba bloquear el contacto dirigido por el asesor para cualquier cliente mencionado en el anexo A, que convenientemente estaba en blanco. Mi abogado lo leyó en 6 minutos. Luego se sirvió otro café y redactó una sola línea. Simplemente gracias por su oferta. Desafortunadamente cualquier transferencia de derechos contractuales es imposible sin consentimiento mutuo, el cual no se otorga. Eso fue todo. Sin amenazas, sin contraofertas. Sin insultos ni teatro legal. Solo un punto final. Del tipo que hace que una sala de junta se quede en silencio. Nunca respondí. No lo necesitaba. No quedaba nada que decir a un hombre que pensaba que podía arreglar 7 años de desprecio con un título y un paquete de acciones. Compró un edificio, quería un hogar. Y ahora estaba parado en el caparazón vacío del trabajo de otra persona, preguntándose por qué las luces no se encendían. Que se lo preguntara. Que redactara 1000 ofertas más. Que el departamento legal creara un grupo de trabajo. Que Cumplimiento respondiera con otro memorando sobre la custodia del asesor. Nada de eso importaba. Los hechos no solo eran míos, la confianza detrás de ellos también lo era. Y eso es algo que ninguna adquisición puede comprar, ninguna oferta puede replicar y ningún acuerdo de confidencialidad puede borrar. El lunes llegó como una resaca que no vieron venir. La reunión de la Junta comenzó a las 8 de la mañana en punto. Adrián funcionaba con puntualidad y pánico. Yo no estaba allí, pero no lo necesitaba. La mitad de las personas en esa sala ya se habían comunicado conmigo en silencio durante el fin de semana. Estaba en sus mentes, aunque mi nombre no apareciera en las diapositivas. Pero mis contratos sí. La pantalla brillaba con ese estéril tono azul corporativo. Los números, enormes y humillantes. Variación del pronóstico del segundo trimestre. Evaluación de riesgo de retención, 18.4 millones. Esa era la cifra faltante. No por una corrección del mercado, no por un error de precios. Solo una línea en cada informe de cliente, custodia, asesor externo. Confirmación pendiente. Grant estaba a la cabeza de la mesa, todavía llevando el mal juicio de la noche anterior en forma de ojos cansados y un cuello de camisa arrugado. Intentaba dirigir la narrativa culpando a retrasos en la sincronización de datos, ambigüedades legales temporales, un malentendido menor sobre las estructuras de custodia. Pero los números no se doblegaban. Y la Junta tampoco. Un miembro senior de la Junta, una de esas voces tranquilas y cortantes con el tipo de poder que no necesita gritar, cortó la palabrería. ¿Quién tiene los contratos? Nadie respiró. Grant dudó. Casi se podía oír cómo intentaba encontrar una solución, una excusa, alguna versión de la verdad que no lo hiciera parecer un niño jugando a disfrazarse de CEO. Finalmente habló. En voz baja. Apenas por encima de un susurro. Ella. Todas las cabezas se volvieron hacia el departamento legal. La directora no se inmutó. Solo asintió. Ese fue el momento en que la sala cambió. La ilusión de control, la fantasía de que todo esto era solo un contratiempo legal que se podía arreglar, se hizo añicos justo ahí. Sin gritos, sin acusaciones. Solo un nuevo tipo de silencio. El tipo que significaba que las carreras habían cambiado y que las prioridades estaban a punto de reescribirse.
Porque habían apostado el futuro de la firma en una suposición de hoja de cálculo. Y lo perdieron por una nota al pie que no leyeron. No estaba en esa sala, pero sabía exactamente cómo se sentía. He estado en esas salas antes. Sé lo que es sentir que el suelo se inclina, darte cuenta de que la dinámica de poder acaba de cambiar y que la persona que despreciaste ahora es la que controla la puerta. Nadie me llamó ese día. Ni Grant. Ni Recursos Humanos. Ni el departamento legal. El silencio ya no era estrategia. Era rendición. No tenían ventaja, no tenían confianza, ni siquiera tenían los papeles. Todo lo que tenían era el eco de un nombre que no les pertenecía. Y contratos que nunca lo hicieron. 2 semanas después, los papeles estaban presentados. Nueva firma, borrón y cuenta nueva. Mi nombre en el membrete sin junta directiva, sin intermediarios, sin memorandos trimestrales sobre sinergia o puntos de contacto cálidos con el cliente multiplataforma. Solo el trabajo. Y la gente que confiaba en mí para hacerlo. No armé una escena. No lo anuncié en LinkedIn con una sesión de fotos de marca o una leyenda pseudo humilde. Simplemente envié un correo electrónico discreto a los clientes a los que había servido durante años. Hemos lanzado algo nuevo. Si desean continuar, nuestra puerta está abierta. No dudaron. No necesitaron seguimiento, ni presentaciones, ni negociaciones incómodas. Cada cliente que había firmado a lo largo de los años me siguió. Algunos enviaron champán. Uno envió una nota de agradecimiento escrita a mano. La mayoría simplemente envió nuevos contratos al mediodía. No seguían a una empresa, seguían la consistencia. No di vueltas de la victoria. No es mi estilo. Y no critiqué a Adrián. Ni en público ni en privado, no eran villanos, solo arrogantes, descuidados y la situación les superaba. Asumieron que la autoridad era propiedad, que comprar el nombre significaba comprar la lealtad. Pero el latido del corazón se fue por la puerta el día que pensaron que vicepresidenta de estrategia de cliente era una correa suficiente. Para cuando llegó el tercer trimestre, Blue Marlin fue absorbido silenciosamente por una firma boutique en Chicago que se especializa en el desmembramiento de activos. El tipo de adquisición que viene con disculpas, no comunicados de prensa. Se rumorea que Grant ni siquiera terminó el trimestre. Y Adrián enterraron la verdad donde estas firmas siempre lo hacen. En las notas a pie de página. Página 47 de la actualización para inversores del tercer trimestre, un lenguaje escueto y seco. Pero la línea estaba ahí, contratos clave de clientes, ejecutados bajo la sección 7.4, custodia específica del asesor. No elegible para asignación post-adquisición. Sin explicación, sin disculpas. Solo una confesión silenciosa tallada en jerga legal para inversores. Lo leí una mañana mientras revolvía mi café. No me reí. No lo reenvié. Solo sonreí una vez. Y ahora, estaba construyendo algo nuevo. Sin techos, sin candados y sin nadie que me subestimara.